José María de Pablo, qué calor hace aquí. José María de Pablo ha escrito un hilo, porque hoy ¿ha sido de hoy? Sí. Bueno, pues se ha publicado en el BOE la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del famoso solo sí es sí, ¿vale? Que la tenemos aquí, nos la ha adjuntado, por si queremos leerla, no tengo ninguna intención. Pero aquí nos la ha adjuntado y dice: se confirma una sustancial rebaja de las penas para los delitos graves contra la libertad sexual. Por ejemplo, la pena máxima del tipo básico de agresión sexual baja de los 5 años a los 4 años de prisión. ¿Sabéis lo que dijeron? Que a partir de esta nueva ley, el abogado de la manada la iba a utilizar para intentar rebajarle la pena a los agresores, que paradójicamente fueron los que dieron pie a esta ley. Paradójicamente, manda huevos, tío. La pena mínima por agresión sexual con penetración baja de los 6 a los 4 años de prisión. La pena por agresión sexual con agravantes, que era de 5 a 10 años, pasa a ser de 2 a 8 años. Esta rebaja es muy importante porque permitirá acuerdos de conformidad en estas agresiones, por solo 2 años de prisión con suspensión, evitando la entrada en prisión del reo. ¿Vale? La pena por agresión sexual con penetración y con agravantes baja su mínimo de los 12 a los 7 años, etc. Esta es la principal consecuencia de la eliminación de la distinción entre el abuso y la agresión sexual. Junto a ello, mayor discrecionalidad de los jueces. Los nuevos márgenes son enormes y menos proporcionalidad. Se castigan igual delitos de distinta gravedad. O sea, es que ya sabía yo que esta ley era un disparate, tío. Álvaro Bernat tiene vídeo analizando esto, si es posible, Sergio, muy interesante. Pasadme el vídeo por YouTube y después de leer el hilo vemos el vídeo de Álvaro Bernat. En breves veremos titulares escandalizados ante futuras condenas bajas por delitos sexuales grupales graves y todos atacarán a los jueces que se habrán limitado a aplicar las rebajas que trae esta ley. La otra consecuencia va a ser la revisión a la baja de algunas condenas. Aquellos cuyas condenas queden fuera de los nuevos márgenes van a poder pedir y obtener una rebaja de sus condenas. Por ejemplo, quien haya sido condenado a 10 años de prisión por una agresión sexual con agravantes podrá pedir una rebaja de al menos 2 años de su condena. Y obtendrá la rebaja porque su pena habrá quedado fuera de la nueva horquilla. El máximo ahora estará en 8 años. Más discutible será el resultado de las peticiones de rebaja de aquellos cuyas condenas siguen dentro de la nueva horquilla, pero que se fundamentaron en su cercanía al mínimo legal, ahora se ha reducido, como en el caso de la manada. Pues decían que a la manada pues tampoco era una gran reducción, pero sí que les podían reducir 1 año de cárcel. Aquí está el vídeo de Álvaro Bernat, ¿no? Irene Montero ha ayudado a la manada. Vale. Al no haber incluido el gobierno una disposición transitoria explicando qué ocurrirá en estos casos, pero ser aplicable el artículo 2.1 del Código Penal, retroactividad de la ley penal más favorable, estos condenados tienen motivos para intentarlo, aunque no es seguro el éxito. Lo expliqué aquí con más detalle. La ley entra en vigor en 30 días. A partir del 7 de octubre se podrá pedir la revisión a la baja de estas condenas. Fe de ratas. No es aplicable el artículo 2.1, sino el 2.2 del Código Penal. ¿Vale? A mí me gustaría ver qué es lo que le ha comentado la gente, tío. A ver si lo he entendido bien. Se pueden lograr condenas más fácilmente, se exigen menos pruebas para condenar, se castigan con más rigor los delitos leves, pero se reducen las condenas y los castigos por delitos más graves. ¿Es así? Pues sí, parece que es un poco así. No se podrán lograr condenas más fácilmente ni se exigirán menos pruebas. El eslogan del Ministerio de Igualdad no se corresponde con la realidad. Yo creo que sí. Yo creo que lo que busca esta nueva legislación es obtener más condenas a base de que sea más fácil debido a lo que está escrito ahora mismo en la ley. Y aquí creo que dice, pero yo no digo que los jueces vayan a variar su estándar de prueba actual. Digo que a una falsa denunciante le va a resultar más fácil que antes de cumplir ese estándar y que por tanto habrá más inocentes condenados aunque los jueces no varíen su estándar. Eso es así. Es así, pero tal vez paradójicamente no cuando no haya testigos. La parte acusada como hasta ahora, La parte acusada, como hasta ahora, verá fácilmente sembrada la duda afirmando que sí hubo consentimiento. Hasta donde sea el testimonio del anunciante puede tener valor de prueba y el del denunciado no. Si se dan testimonios creíbles y contrapuestos, prevalece el de ella, ¿no? Dice, yo entiendo que no, pero mi concepción de lo que significa más allá de toda duda razonable puede estar agotada en la práctica.
Los operadores jurídicos cotidianos, yo no lo soy, sabrán responderte mejor. Aquí tienes a Susana Guisbert, fiscal especializada en violencia de género y portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia, diciendo que si los testimonios se oponen, el de la denunciante tiene más valor que el del denunciado. A ver. Iván Type 4. Dice, no se trata de un testimonio contra otro porque no tienen el mismo valor. La víctima declara bajo juramento o promesa de decir la verdad y no hacerlo le podría acarrear pena de prisión. El acusado lo hace sin tal promesa o juramento y tiene derecho constitucional al no declarar contra sí mismo. Esto es a mentir. Vale, entonces tendrá más valor el de tal. Y aquí tienes a Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal, documentando la aplicación de ese mismo criterio en la sentencia de la manada. Dice, la Audiencia Provincial de Navarra ha otorgado plena credibilidad a lo manifestado bajo obligación de decir la verdad por la única testigo, negando validez a las manifestaciones de los acusados. Manifestaciones que, además, solo tienen un valor muy limitado ya que no declaran como testigos, sino como acusados a los que ampara el derecho constitucional a mentir. Vale, por cierto, veo que también dice lo mismo que el Consejo General del Poder Judicial en su estudio sobre la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género. Debe valorarse específicamente la distinta posición que ocupan una y otra parte en el proceso penal. La del acusado por el derecho que le otorga el artículo 24.2 de la Constitución Española a no declarar contra sí mismo, no confesarse culpable, pudiendo mentir, incluso sin que de ello se le extraiga consecuencia adversa de ninguna clase. Y la declaración de la víctima que se introduce en el proceso como testigo y en tal condición o cualidad tiene obligación de contestar a cuantas preguntas se le formulen. Vale, vamos a ver el vídeo ahora de Álvaro Bernat. Como sabréis, hace poco se aprobó la llamada ley del solo sí es sí. Irene Montero nos aseguró por activa y por pasiva que esta ley serviría para proteger aún más a las víctimas de delitos sexuales. Pero, recientemente el abogado de la manada, precisamente apoyándose en esta ley, ha solicitado que a sus clientes se les reduzcan las condenas. Esto es algo que algunos ya vieron venir. Por eso, el pasado febrero, el Consejo General del Poder Judicial advirtió a Montero de que su ley reduciría las penas de los agresores sexuales. E Igualdad tachó la valoración como regresiva e indicó que el gobierno de los jueces siempre pone trabas a las normas feministas. Pero esta irónica paradoja podría llegar a darse. Los miembros de la manada podrían salir antes de prisión gracias a Irene Montero. Vamos a verlo. Este es un tema bastante complejo, así que vamos a ir paso a paso. Primero vamos a ver qué condena se le impuso a los miembros de la manada aplicando el Código Penal anterior a la reforma. Después vamos a ver qué condena se le tendría que imponer a los miembros de la manada si aplicásemos la ley del solo sí es sí. Y en tercer y último lugar, estudiaremos si los miembros de la manada pueden pedir que a ellos también se les aplique la ley del solo sí es sí. Pero antes de empezar voy a hacer una breve aclaración porque voy a repetir esto varias veces a lo largo del vídeo y no quiero que nadie se pierda. Cuando diga que el Código Penal castiga algo con de tantos a tantos años de prisión, lo que quiero decir es que el Código Penal le permite al juez imponer una pena que esté comprendida dentro de esa horquilla. Y ahora os lo digo en cristiano. El Código Penal no nos dice nunca que algo está castigado con 10 años de prisión. El Código Penal lo que nos dice es que algo está castigado con una pena de 10 años de prisión a 15 años de prisión. Y dentro de ese abanico de penas, el juez motivadamente puede elegir una pena de 10 años, de 11, de 13, de 14 o de 15, por ejemplo. Dicho esto, empezamos. En primer lugar, como ya decía, vamos a ver qué pena se le impuso a los miembros de la manada aplicando el Código Penal anterior a esta reforma. Los miembros de la manada fueron condenados por cometer un delito continuado de agresión sexual con penetración, incurriendo además en 2 agravantes. Y esto, según ese Código Penal, estaba castigado con una pena de prisión de 14 años y 3 meses a 18 años. Y dentro de esa horquilla, ¿qué pena se le impuso a los miembros de la manada? El Tribunal Supremo consideró, y esto es importantísimo, que teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y las circunstancias personales de los miembros de la manada, no debía imponérseles la pena mínima, es decir, 14 años y 3 meses, pero sí una pena cercana a la pena mínima, es decir, 15 años. Esta fue la pena que se les impuso, 15 años. Y lo leo porque esto es clave. Esto nos dijo el Tribunal Supremo en la sentencia 344/2019 de 4 de julio. Por el citado delito procede imponer a cada uno de los acusados la pena de 15 años de prisión. La extensión de la pena legalmente prevista, conforme a lo dispuesto en los artículos 181 y 2 y 74 del Código Penal, es de 14 años, 3 meses y un día de prisión, que puede alcanzar hasta los 18 años de prisión. La citada extensión de la pena impuesta, 15 años de prisión, se encuentra muy próxima al mínimo legal y estimamos que la misma resulta proporcionada a las circunstancias personales de los acusados y a la gravedad del hecho, con arreglo a la descripción que se contiene en el factum de la sentencia. En efecto, los hechos son muy graves y la actitud de los acusados posterior a los mismos que se describe en la sentencia aumenta la culpabilidad del injusto o la antijuridicidad de su conducta, lo que justifica la imposición de una pena superior al mínimo legalmente previsto, aunque muy cercana al mismo. Una vez sabemos que condena se le impuso a los miembros de la manada con el Código Penal anterior a la reforma, pasamos al segundo punto, es decir, qué condena se le tendría que imponer a los miembros de la manada si aplicásemos la nueva ley del solo sí es sí, o mejor dicho, la reforma que introduce. Claro, pero yo creo que la condena en la manada todavía entra dentro de la horquilla que se comprende en caso de que hubiesen sido juzgadas con la nueva ley. Entonces no habría por qué rebajarles la pena.
la ley del solo sí es sí. Para los que cometan un delito continuado de agresión sexual con penetración, incurriendo además en dos agravantes, la ley del solo sí es sí contempla una pena de prisión de 13 años, esta es ahora la pena mínima, a 17 años y 9 meses. Y dentro de esta nueva horquilla, ¿qué pena se le debería imponer a los miembros de la manada? Si recuperamos y aplicamos de nuevo el criterio que siguió el Tribunal Supremo, creo que la respuesta sería esta. Teniendo en cuenta la gravedad de lo que han hecho y las circunstancias personales de los miembros de la manada, no debe imponérseles la pena mínima, que ahora son 13 años, pero sí una pena cercana a la pena mínima, que ya no pueden ser 15 años. Si se quiere ser exacto, entiendo que la pena mínima debería ser de 13 años y 9 meses de prisión. Y os explico por qué. Antes, cuando la pena mínima era de 14 años y 3 meses, se sumaron 9 meses y se impuso una pena de 15 años. Luego ahora, cuando la pena mínima es de 13 años, también deberían sumarse 9 meses y quedarnos con una pena de 13 años y 9 meses. Y si no se quiere ser tan exacto y se quiere redondear un poco, pues 14 años. Lo que me parece que está claro es que si el objetivo era imponerle a esta gente una pena cercana a la pena mínima, si la pena mínima ha bajado de 14 años y 3 meses a 13 años, esos 15 años no se pueden mantener, tienen que reducirse para acercarse a la nueva pena mínima. Por tanto, me parece que si aplicamos la ley del solo sí es sí en combinación con el... Sería guapérrimo, ¿eh? Que le redujesen un año a la manada a partir de la ley que supuestamente han sacado para juzgar casos como el de la manada de forma más certera, supuestamente. Sería... Vamos, yo creo... Bueno, es que me callo. Que siguió el Tribunal Supremo a Irene Montero le da un ataque al corazón. En concreto, el resultado es que está... O sea, yo estoy muy a favor de que eso suceda, tío. Solo por ahí... las explicaciones serán maravillosas. ¿Tú te imaginas Irene Montero en una rueda de prensa y... La nueva ley prevé para los miembros de la manada una condena inferior. Sería Antes, poético. 15 años, ahora unos 14 años, más o menos. Pero aquí no termina el asunto, porque uno con razón podría decir, vale, si le aplicásemos la ley del solo sí es sí a los miembros de la manada, tendría que imponérseles una condena inferior a la que se les impuso en su día. Perfecto. Y, mala suerte, fueron condenados de acuerdo a un código penal que contemplaba unas penas y el hecho de que posteriormente se haya dictado una nueva ley que prevé penas inferiores en nada les afecta a ellos. No puede cambiar su situación. Pero no, la cosa no es tan sencilla. Es verdad que como regla general, las leyes miran solamente hacia el futuro y no se aplican a situaciones pasadas, porque si no, el caos que se generaría... Claro, pero esto ya lo sabemos, que en caso de que beneficie al reo, sí que puede aplicarse de forma retroactiva. Sería tremendo. Imaginad que desde 1970 para casarse solamente hacía falta cumplir que todos los matrimonios en 2022 se aplicará a los matrimonios futuros, pero no a los pasados. Esa gente ya está casada. Pero en el derecho penal sucede algo especial, porque aquí sí que se permite que las leyes miren hacia el pasado y se apliquen a situaciones pasadas y esto favorece al condenado. El artículo 2.2 del Código Penal nos viene a decir que si alguien se condena sobre la base de una ley y posteriormente se aprueba una nueva ley que sigue castigando lo que él hizo, pero con una pena menor o que deroga el delito que él cometió, entonces esa persona que fue condenada sobre la base de la ley anterior puede solicitar que se le aplique la ley nueva para reducir su condena o directamente para absolverle si el delito se ha derogado. Ahora bien, es verdad que esta posibilidad de mirar hacia el pasado en el derecho penal puede restringirse. Así, las leyes nuevas, en lo que se llama disposiciones transitorias, pueden establecer en qué casos esta nueva ley se va a poder aplicar a personas que fueron condenadas sobre la base de una ley anterior para reducir su condena y en qué casos no. Pues bien, hay una restricción bastante habitual. Se suele entender que si la pena que a ti se te impuso aplicando la ley antigua está comprendida dentro de la horquilla de penas que se establecen con la ley nueva, a ti no se te puede reducir la condena. Esto lo ha dicho el Código Penal de 1995 y la reforma al Código Penal de 2010. Ah, vale, entonces no se le podría resolver, que es lo que también he dicho antes, que si su condena se encuentra dentro de la nueva horquilla, independientemente que con los criterios de la nueva ley hubiese sido una condena de un año menos, no se te aplicaría porque sigues estando dentro de la horquilla, entiendo yo. Esto lo ha dicho también la Fiscalía General del Estado en varias circulares, por ejemplo, en la circular 3/2010, y esto lo ha dicho también el Tribunal Supremo en muchas ocasiones. Va a dar otro giro de guión esto, estoy seguro. Por ejemplo, la sentencia 556/2022. Y no os preocupéis, soy consciente de que esta restricción es difícil de entender, así que os la explico con un ejemplo y con un dibujo casero. Imaginad que la ley antigua castiga un delito con una pena de prisión de 5 a 10 años, y a alguien se le condena a 7 años. Y después, una nueva ley pasa a castigar ese mismo delito con una pena de prisión de 4 años a 9 años. Uno podría decir, la ley nueva, 4 a 9 años, establece penas inferiores que la ley antigua, 5 a 10 años. Luego que se rebaje mi condena. Pero no, esto no podría hacerse porque la pena que se te impuso con la ley antigua, 7 años, también está comprendida dentro de la horquilla de penas que establece la ley nueva, 4 a 9 años. Por tanto, solamente cuando la pena que se te impuso con la ley antigua no esté comprendida dentro de la horquilla de penas que se establecen en la ley nueva, a ti podrá reducirse de la condena. Y ahí va otro ejemplo y otro dibujo. Imaginad que la ley antigua castiga un Joder, macho. delito con una pena de prisión de 5 a... Que no soy tonto, Álvaro, tío, por favor, que vale, que sí, analfabeto jurídico, lo que quiera, pero no soy tonto, hermano. 10 años. Y a alguien se le condena a 7 años. Lo mismo que antes. Pero después, una ley nueva pasa a castigar ese mismo delito con una pena de prisión de 2 años a 6 años. Ahora la pena... Ahí sí se te podría aplicar, porque 7 años no entra dentro de la nueva horquilla. Vale. 7 años no está dentro de la horquilla de... Barrio Sésamo, full barrio... A ver, que yo entiendo que hay gente que es full Barrio Sésamo o nada. Penas que establece la ley nueva, 2 a 6 años. Como veis, queda fuera. Por lo que mi condena deberá ser rebajada a 6 años, que es la pena máxima que hoy en día se puede imponer por el delito que yo cometí. Y si os he contado todo este rollo es porque los miembros de la manada están dentro del primer caso, es decir, dentro del caso que no deja reducir las penas. El Código Penal vigente, en el momento en el que la manada fue condenada, castigaba su delito con una pena de prisión de 14 años a 3 meses. Mic96, gracias por la suscripción, amigo. A 18 años y se les condenó a 15 años.
Después, la ley del solo sí es sí ha pasado a castigar ese mismo delito con una pena de prisión de 13 años a 17 años y 9 meses. Como vemos, esta pena es menor que la que se contemplaba antes, porque 13 años es menos que 14 años y 3 meses y porque 17 años y 9 meses es menos que 18 años. Pero en principio no podría reducirse la condena porque la pena que se impuso con el Código Penal antiguo, 15 años, también está comprendida dentro de la horquilla de penas que establece la ley del solo sí es sí, 13 años a 17 años y 9 meses. Y este es el argumento que ofrecía el otro día en Twitter Victoria Rosell para defender que a ningún miembro de la manada se le reducirá su condena aplicando... No habrá revisión de penas de 15 años, no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley del solo sí es sí y asustar a las mujeres, pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos. La ley del solo sí es sí. Aunque yo sería Qué mal me cae María Victoria Rosell, bastante tío. más cauto. Es verdad que la posibilidad de mirar hacia el pasado en el derecho penal puede restringirse de la forma que acabamos de ver, pero para que la restricción que acabamos de ver y que hipotéticamente podría aplicarse a la manada funcione, esta restricción tiene que haber sido establecida expresamente en la ley nueva. La ley nueva expresamente nos tiene que decir, ojo, si la ¿Puedes poner los dibujos del vídeo de nuevo para los que no lo entendimos? Ahora lo pongo presuntamente, un segundo. condena que a ti se te impuso de acuerdo con una ley antigua entra dentro de la horquilla de penas que yo establezco, a ti no se te va a reducir ninguna condena. El problema es que esto no se ha dicho en la ley del solo sí es sí. Esta ley probablemente por error o por olvido en ningún momento ha contemplado ninguna restricción. Esta ley, y yo entiendo que tendría que haberlo dicho si quería que esto fuese así, en ningún momento nos ha dicho que si a alguien se le había impuesto una pena, de acuerdo con el Código Penal anterior, que entraba dentro de la horquilla de penas que yo establezco, no se le podía reducir la pena. Esto no se ha dicho, no se ha contemplado ninguna restricción. Por lo que si no hay restricciones, entiendo que lo que debe aplicarse es la regla general, ese artículo 2.2 del Código Penal que veíamos antes. ¿La ley del solo sí es sí beneficia más a los miembros de la manada que el Código Penal anterior? Sí, pues tiene que aplicárseles la ley del solo sí es sí. En conclusión, 3 ideas. Primera, la manada, aplicándose el Código Penal anterior, fue condenada a 15 años de prisión. Segunda, la manada, si aplicamos la ley del solo sí es sí, tendría que ser condenada a unos 14 años de prisión. Y tercera, la manada puede pedir que se les aplique la ley del solo sí es sí y que se reduzca su condena porque la ley del solo sí es sí no lo ha impedido estableciendo ninguna restricción. Ya está. Pero aunque no lo haya impedido estableciendo ninguna restricción, no todavía operaría el supuesto jurídico este que has dicho, que si entra dentro de la misma horquilla no se podría reducir. ¿No es algo que se entiende? ¿Lo tiene que especificar la misma ley? No lo sé. A ver, a mí me da la sensación de que... va a depender mucho del juez, hacer lo que le salga de la minga. Tampoco es algo que me importe en exceso, pero sí sería bastante divertido, sería paradójicamente muy descorchante y muy tronchante el hecho de que le redujeran un poco la pena a estos por la incompetencia de estas señoras a la hora de escribir leyes, la verdad. La verdad que sería motivo de celebración, ¿vale? No porque a estos señores les reduzca la pena, sino porque vaya pringadas, colega.